Sean todas, todos y todes bienvenidos aquí al programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Mi nombre es Julio César Bermúdez Paz y me complace tener aquí este tan maravilloso público radioescucha. Espero que el tema del día de hoy les parezca tan interesante como me parece a mí. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema de suyo importante, el cual versa sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y para eso tengo el acompañamiento y me complace presentarles a la doctora Beatriz Esquivel Contreras. ¿Cómo se encuentra usted, doctora? Hola a todos los radioescuchas, gracias por la oportunidad, me encuentro muy bien y agradezco a todos este espacio de diálogo. Perfecto, bueno, previo a comenzar, doctora Beatriz, ¿me podría por favor permitirle llamarle Beatriz? Beatriz está muy bien, Julio. Excelente, pues bueno, ya sentadas las bases de este programa, pues vamos a comenzar. Doctora, fíjese usted que yo tengo pues muchas dudas con respecto a este tema. Yo no soy un estudioso como tal del mismo, no soy un experto en esto, no tengo un conocimiento amplio, y pues bueno, me surgen muchas dudas. Doctora, fíjese que realmente, bueno, para empezar, realmente son importantes que se tomen en cuenta estos derechos, es decir, sin una forma denostativa, por supuesto, o sea, solamente es un planteamiento teórico, ¿no? Es importante realmente que todas las personas voltemos a ver este rubro de derechos de las personas indígenas, porque bueno, nosotros podríamos pensar, las personas que viven o que vivimos en zonas urbanas, que pues bueno, a lo mejor es lo único, ¿no? Y lo que se va a dar en todos los demás espacios del estado de Michoacán, pero me parece que no es así. En este contexto, doctora, ¿qué importancia tienen los derechos actualmente de los pueblos indígenas, no solamente para México, sino para el estado de Michoacán? Bueno, primero creo que vale la pena hablar un poquito del contexto. Fíjate, Julio, estamos, si tú lo puedes ver, no nada más hablando de pueblos y comunidades indígenas, sino que estamos en presencia de un estado que excluye, de un estado que tiene en su teoría una única forma de llegar al progreso, una única forma de llegar a la civilización. Y no nada más han sido excluidos del discurso oficial del Estado los pueblos y comunidades indígenas, sino todas las minorías. ¿Y por qué es importante que voltemos a ver a todas esas minorías? Precisamente porque si no estamos viviendo en injusticia, ¿no? En injusticia para unos y ventajas para otros. Entonces, ¿por qué hablar de derechos humanos para las minorías? Porque necesitamos que se entienda que no todos somos iguales y que dentro de esas diferencias muchos necesitan que se les reconozca su derecho para que puedan tener un piso parejo, oportunidades igual que todos los demás, que nosotros a lo mejor en una posición de ventaja no los necesitamos y por eso no los volteamos a ver. Pero claro está que cuando estuviéramos en una situación de vida distinta, entenderíamos el porqué de la importancia de los derechos humanos. Sí, por supuesto. Me parece que justamente no todos ejercemos los derechos de la misma manera. En ese sentido, pues bueno, por ejemplo, las mujeres definitivamente no los ejercen de la misma manera que lo podrían ejercer, por ejemplo, los hombres, ¿no? No lo ejercen las personas de la comunidad diversa sexual, no lo ejercen tampoco las personas con discapacidad, no lo ejercen los niños, no lo ejercen los adultos mayores, entre otros grupos. Entre ellos me parece que están las personas que integran comunidades o pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, me parece que no, que es bueno, tal vez me podría parecer que es del conocimiento general, que por ejemplo, los servicios de salud, por ejemplo, se centran, perdón, en las zonas urbanas, ¿no? ¿Es así? En este caso, por ejemplo, los pueblos y comunidades indígenas, puede ser que tengan el hospital, no sé, a varias horas, inclusive a pie, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece que son lugares o sitios que tienen que ser vistos de una manera diferente. Es decir, no acceden de la misma forma que otras personas al goce, uso y disfrute de sus derechos humanos. En ese entendido, doctora, perdón, Beatriz, en ese sentido, Beatriz, de los pueblos y comunidades indígenas, fíjate que también hay un elemento que me causa bastante ruido, ¿no? Y que yo creo que también a muchas personas les causa bastante ruido porque estoy seguro que han visto en los medios de comunicación las manifestaciones que se hacen por los pueblos y comunidades, por ejemplo, aquí en Morelia, ¿no? Donde piden algo bien particular. Hablan sobre la cuestión del autogobierno. ¿Qué sería esto? ¿Por qué luchan o por qué es tan importante para los pueblos y comunidades indígenas este concepto de autogobierno?
Bueno, primero creo que es importante que entendamos que el autogobierno es una parte de la autonomía política y que esa parte de la autonomía política consiste en que los pueblos y comunidades indígenas tengan la posibilidad de reconocer a sus autoridades a través de sus usos y costumbres y bueno, este derecho tenemos que tomar en cuenta que es una facultad ancestral. No es algo que esté ahorita de moda o algo que esté ahorita apenas comenzando, sino que está resurgiendo una lucha precisamente porque ha sido invisibilizada por el Estado. Entonces, lo que están buscando ahorita es que se recobre esa importancia de que los pueblos y comunidades indígenas preserven sus formas políticas, en este caso también las culturales, también las económicas, pero ahorita estamos hablando, me preguntas del autogobierno. Ellos buscan que se preserven sus formas de gobierno que han mantenido de generación en generación desde hace cientos de años, ¿no? Ok, entonces me estás diciendo que, por ejemplo, como nosotros lo vemos, de la forma de votar, la forma de elegir a nuestros gobernantes, la forma de elegir a las personas que nos representan, la cuestión de los impuestos, ¿no es lo mismo? Es decir, ellos no lo ejercían de forma parecida o puede haber una forma diferente, un gobierno tal vez alterno o un ejercicio de sus derechos alterno al que tenemos nosotros, por ejemplo, en las zonas urbanas. ¿Eso es posible? Claro, hay pueblos y comunidades indígenas que sí se rigen por medio de la democracia representativa que tenemos a través de los partidos políticos, pero también hay muchas otras que justamente están luchando o resistiendo la participación política de los partidos políticos al interior de sus comunidades y lo que están solicitando es que los partidos políticos estén fuera de las comunidades y que ellos se rijan por su autogobierno, o sea, por sus usos y costumbres políticos y sus estructuras. Y no nada más eso, la autonomía también implica que ellos puedan crear normas y que también existan los medios para que se puedan hacer efectivos esos derechos, esas normas. Porque si no hay medios para hacer efectivos sus derechos o sus normas, pues entonces digamos que queda un poco ahí el piso como suelto, ¿no? Claro, y en ese sentido, bueno, me comentas que, por ejemplo, pueden ellos determinar la forma de ejercer sus normas o sus reglas dentro de la comunidad. ¿Esto también abarcaría o esto también implica la cuestión, por ejemplo, del surgimiento de nuevas instituciones o de instituciones propias? Y para esto tengo otra pregunta. Si es afirmativa, entonces, ¿cómo lo hacemos con el dinero? O sea, es decir, ¿cómo van a ellos a solventar los gastos que se originen por medio o por la existencia de esas instituciones? Esa pregunta es interesante porque las comunidades y pueblos indígenas no están buscando esta figura de la secesión, o sea, no están buscando separarse del Estado. Y como están y forman parte del Estado, les corresponde presupuestalmente un porcentaje dependiendo del número de población que sean. En este caso, también están buscando que se ejerza el presupuesto de manera directa, es decir, de manera independiente al Estado. Es decir, que el Estado les asigne el presupuesto que les corresponde y ellos vean de manera interna cómo distribuirlo dependiendo de sus necesidades, siempre y cuando se ajusten al marco normativo de transparencia, de fiscalización y de administración. Perfecto. Entonces, dime, Beatriz, ¿qué implicaciones entonces tendría para el Estado mexicano y muy particularmente para el Estado de Michoacán el hecho de que ellos puedan autogobernarse eh, y que puedan ejercer su presupuesto libre? ¿Cuáles implicaciones o qué impactos? ¿Realmente esto tiene como tal objetivo de la cuestión, como lo comentas, de separarse o de ser independientes o de conformar una nación? Porque luego he escuchado algunos argumentos que me parecen escandalosos, por supuesto, cuando dicen que, bueno, es que ya van a ser ya independientes al Estado mexicano o que ya no van a ser michoacanos. Me parece que no es así, pero preferiría que tú me contestaras esta pregunta, Beatriz. Mira, hasta ahora, Julio, van cerca de 30 comunidades las que ya se rigen por autogobierno y las que ya ejercen el presupuesto directo. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que ellos puedan responder con ese recurso a sus propias necesidades y que ellos puedan abastecerse de lo que ellos consideren necesario. Implica una coexistencia cultural respetuosa,
una autonomía, eso es lo que implica. No implica separarse del Estado e implica además que puedan tener como parte de la autonomía también figuras de seguridad comunal, como son las cuarichas. No sé si has escuchado de las cuarichas. No, por favor, quisiera que ahondáramos en ese tema porque no he escuchado nada al respecto. Bueno, las cuarichas, las rondas comunales o las guardias comunales son las figuras que les proveen a las comunidades de seguridad. También estas figuras son ancestrales, pero ahora también se están reivindicando precisamente porque el Estado, desde la perspectiva de las comunidades, ya no alcanza a darles protección. Es decir, actualmente, lo hemos visto mucho, la tala de montes, el saqueo de sus aguas, la delincuencia organizada ha permeado muchísimo en las comunidades, entonces ellos han decidido que sean ellos mismos quienes se protejan, aprovechando también esa figura del autogobierno, ¿no? Entonces las cuarichas sería lo que nosotros conocemos como policía, guardia civil, guardia nacional, ¿sería algo parecido? No sería exactamente la figura de la policía del Estado porque ellos están entendiendo todo en un sentido comunitario. Entonces, se trata de una seguridad comunal, es decir, de servirle a la comunidad, porque incluso estas figuras ya son ancestrales también, y estas rondas, fogatas y guardias comunitarias ya las venían haciendo desde épocas prehispánicas, pero ahora se han reconocido por el derecho del Estado estas figuras para que el mismo Estado en coordinación con ellos los capacite, les dote de equipo, les dote de armas para que puedan al interior de sus comunidades protegerlas de manera más eficaz. Muy bien, Beatriz. Y para esto tengo otra duda. Entonces, si estamos hablando justamente del autogobierno, estamos diciendo que el libre desarrollo, el ejercicio del presupuesto libre, todo ese tipo de cosas, pero entonces, ¿cómo, si yo soy parte de una comunidad indígena y yo quiero llevar este conocimiento a las demás, a las demás personas que integran esa comunidad, cómo podría hacerle? Es decir, ¿cómo puedo iniciar o puedo acudir con alguna persona en particular? ¿O cómo es este proceso que se lleva para el reconocimiento de estas dos figuras, el autogobierno y el ejercicio libre del presupuesto? Mira, antes había tres maneras. Una es por convenio con el ayuntamiento. Si la comunidad le solicita al ayuntamiento que le reconozca su forma de representación comunal y le solicita que se le asigne el presupuesto directo. Si el ayuntamiento dice que sí, hacen un convenio y ahí termina entonces la cosa, se les asigna el presupuesto y lo que ya platicamos, ellos lo pueden distribuir en lo que consideren necesario para la comunidad. Otra de las formas era a partir de una resolución de los tribunales electorales, pero recientemente, si mal no recuerdo, a partir de 2016, ellos se declaran incompetentes, entonces ya no es una vía para que ellos puedan solicitar el autogobierno ni tampoco pedir el presupuesto directo, pero otra que sí es todavía una vía, porque de hecho es una ley que acaba de salir en 2021, es la Ley Orgánica Municipal, que establece un procedimiento para que se pueda acceder al autogobierno y el presupuesto directo. Las comunidades tienen que solicitar por escrito de parte de sus representantes comunales ante el ayuntamiento y ante el Instituto Electoral del Estado. Tienen que presentar una solicitud donde ellos expresen su voluntad de regirse por usos y costumbres en su organización de gobierno y también solicitan que se les asigne el presupuesto que les corresponde poblacionalmente. Y una vez que ya reciben la solicitud, las autoridades del IEM y el ayuntamiento van a la comunidad indígena y hacen una consulta para preguntarles si efectivamente quieren regirse por autogobierno y si quieren efectivamente el presupuesto directo con los derechos, pero también las obligaciones que eso implica. Cuando ya contestan afirmativamente, pues bueno, se formaliza y entonces se les asigna el presupuesto. Bien, pero en este caso, si por ejemplo estas autoridades que estás comentando, el ayuntamiento en particular y el IEM, si ellos dicen no, o alguno de ellos dice no, pues es que yo no quiero que ejerzas tu presupuesto directo o reconocerte el autogobierno, ¿hay algún medio que puedan ellos acudir para, bueno, jurídicamente se habla de la apelación, ¿no? Este,
que puedan ellos como recurrir a este tipo de postura por parte de estas dos autoridades? Bueno, es que lo interesante es que antes no existía una ley que pudiera hacer que de hecho se diera la figura del autogobierno ni del presupuesto directo, a pesar de estar reconocidas en la Constitución. No había una ley reglamentaria que hiciera eso posible. Ahora, con esta ley orgánica municipal, ya está establecido las funciones que tiene que tener el IEM al respecto y las funciones que tiene que tener el ayuntamiento para hacer esos derechos posibles. Entonces, por supuesto que se pueden recurrir a ambas determinaciones, pero ya hay una ley que fija cómo tienen que ser su actuar. Ok, muy bien. Y también a esto, Beatriz, me surge otra duda. Fíjate que yo he visto, pues, bueno, en notas periodísticas, en algunas afirmaciones que hacen pues, algunas personas directamente de comunidades indígenas, que ellos consideran de una manera súper importante su territorio. O sea, es decir, a mí no me alcanza tal vez a entender por qué es tan importante el hecho de proteger tan celosamente sus bosques, sus ríos, su cuestión de comunalidad, este, todo esto. ¿Por qué para ellos es tan importante y por qué para las personas que, por ejemplo, podríamos vivir en otros lugares no lo es? ¿O por qué no lo vemos de la misma manera? Precisamente, Julio, porque la tierra para ellos es su madre. Ahí están sus antepasados que murieron y ahí está su presente. Para ellos la tierra se entiende en un sentido de comunidad. Hay malamente leyes que han hecho, como la reforma agraria de 1992, han hecho posible que la tierra se pueda dividir, fraccionar y vender. Antes se resguardaba celosamente que las tierras comunales no pudieran venderse para que se preservara ese sentido de la colectividad de la tierra. Nosotros tenemos un pensamiento muy distinto, tenemos un pensamiento de consumo, de venta, de acrecentar el capital, y ellos tienen una mentalidad muy distinta, una mentalidad que va en comunidad, ¿no? Que se piensa en conjunto. Por eso es que el gobierno, digamos que tiene muchas contrapesos con el discurso de ellos porque no encaja en la dinámica en la que ellos están actuando. Muy bien, entonces, derivado de todas estas cuestiones, Beatriz, eh, ¿cuál crees tú, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, cuál crees tú que es el futuro de los derechos humanos o de los derechos más bien, no derechos, sino de los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, creo que hasta ahorita, cuando menos en el estado de Michoacán, se ha avanzado muchísimo. Claro que queda muchísimo también por recorrer, pero se ha avanzado mucho en la en el reconocimiento de la autonomía, del autogobierno y de la libre determinación, porque se han tenido reconocimientos judiciales, también se ha tenido apoyo del Ejecutivo y también se ha tenido adiciones a las leyes, por ejemplo, de seguridad pública, como ya lo dijimos con la figura de las cuarichas, y también se ha tenido la creación de nuevas leyes como la Ley Orgánica Municipal para que esto pueda hacerse efectivo. Entonces, creo que llevamos un buen recorrido. ¿Qué futuro queda? El futuro depende de la disponibilidad de la negociación. Necesitan que las, digamos ahora hablando de dos culturas, las culturas indígenas, pero también la cultura del Estado, puedan coexistir siempre y cuando estén dispuestas al diálogo, estén dispuestas a un consenso, estén dispuestas a una negociación. Excelente. Pues bueno, se nos terminó el programa, Beatriz. Te agradezco muchísimo el hecho de que estés aquí. Para mí es bastante importante que contemos con la opinión de una conocedora estudiosa de este tema. Y pues, Beatriz, no me queda más que agradecerte y, por supuesto, dejar abierta la posibilidad de que en algún momento podamos volver a tener otro programa y que nos hables más sobre estos derechos de los pueblos indígenas. Claro que sí, Julio, el gusto fue mío y claro que sí, quedamos pendientes con más charlas como esta. Pues bueno, muchísimas gracias a todos, gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la ayuda, a nuestros compañeros en las cabinas, les agradecemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sobre todo a usted, al público radioescucha que nos hace el favor de sintonizarnos y pues bueno, no me queda más que darles las gracias e invitarlos a nuestros siguientes programas y que tengan ustedes un magnífico día.